Hola y sean bienvenidos a un video más. Hoy venimos a hablarles sobre la evolución de los sistemas operativos. Y bueno, pues daremos comienzo hablando de la década de los 40. La primera generación apareció en esta década, que es decir, eran los tubos al vacío. La informática tal y como se le conoce hoy día surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial en la década de los 40. En estos años no existía siquiera el concepto de sistema operativo y los programadores interactuaban directamente con el hardware de las computadoras, trabajando en el lenguaje máquina. Esto era el código binario, o sea, ceros y números 1. Y continuando con el video, daremos paso a la década de los años 50. Hablando ya de la década de los 50, con el objetivo de facilitar la interacción entre persona y computadora, los sistemas operativos hacen una aparición discreta y bastante simple, con conceptos tales como el monitor residente, el proceso por lotes y el almacenamiento temporal. Como tal, el primer sistema operativo de la historia fue creado en el año 1956 para un ordenador IBM 704 y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. Dentro aún de la década de los 50 se dio la segunda generación. Esta fue el procesamiento por lotes. Este se dio a través del reemplazo a las válvulas de vacío por los transistores. Por eso las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las anteriores. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina y que reciben el nombre de lenguaje de alto nivel o lenguajes de programación. Siguiendo con el video, daremos paso a la década de los años 60. Hablar de los años 60 es hablar de una revolución dentro del campo de los sistemas operativos, ya que aparecieron nuevos conceptos como sistema monousuario, multiusuario, monotareas, multitareas, tiempo compartido y tiempo real. Al igual, en los años 60 se dio el nacimiento de la tercera generación, que fueron circuitos integrados y multiprogramación. Existía dos líneas de computadoras, las científicas y las otras diseñadas para las palabras. Se dio la necesidad de tener ambas líneas en un solo computador. Es ahí donde IBM presentó el sistema 360. Era una serie de máquinas de software compartible que iban desde tamaños comparables a la 1401 hasta computadoras mucho más potentes de la 7094. Las máquinas diferían solo en el precio y en el rendimiento. Dentro de la década, siendo específicos en el año 1964, aparece Unix, que es la base de la gran mayoría de los sistemas operativos que existen hoy en día. Cabe recalcar que es un sistema multiusuario. Continuaremos con la década de los 70. Hablar de la década de los 70 es hablar de sistemas operativos desarrollados, los cuales fueron Atlas, Survivor Store y el iOS 360. Los años 1970 marcaron el inicio de Unix. A mediados de los 60 aparece Multics, sistema operativo multiusuario multiárea desarrollado por laboratorios Bell de AT&T y Unix, convirtiéndolo en uno de los pocos sistemas operativos escritos en un alto nivel. Siendo más específicos, en el año de 1978, Apple lanzó un sistema operativo que se fue llamado Apple II, que tuvo tres lanzamientos principales, que fue 2 3.1, 2 3.2 y 2 3.3. Cada uno de estos tres fue seguido por un segundo lanzamiento menor de correcciones de errores, pero solo en el caso de Apple 3.2, que fue una de las segundas versiones lanzadas, recibió su propio nombre. Apple 3.2.1 fue la versión más conocida y usada por Apple, fue la 3.3. Continuaremos con la década de los 80. A mediados de los años 80 se crea el sistema operativo Windows 95, pero esto no salió oficialmente sino hasta la salida de Windows. Se puede considerar un sistema operativo hasta la salida de Windows, ya que al inicio solo fue una interfaz gráfica del MS-2 en el cual se disponía de unos disquetes
para correr los programas. Hoy en día es el sistema operativo más difundido en el ámbito doméstico, aunque también hay versiones más para servidores como Windows NT. Ha diseñado también algunas versiones para sus superordenadores, pero sin mucho éxito. Hablando del MS-2, específicamente apareció en el año 1981. Microsoft compró un sistema operativo llamado Q2, que tras realizar unas pocas modificaciones se convirtió en la primera versión de MS-2, que significa Microsoft Disk Operating System. A partir de aquí se sucedieron una serie de cambios hasta llegar a la versión 7.1, versión 8 de Windows Millennium, a partir de la cual MS-2 dejó de existir como un componente de sistema operativo. Si hablamos de otro sistema operativo dado en esta década, fue en el año de 1984, con el lanzamiento oficial del ordenador Macintosh en enero de 1984. El precio aproximadamente era de $1,995, después fue cambiado a $2,495. Incluía un sistema operativo Mac OS, cuya característica novedosa era un GUI multitareas y un mouse. Provocó diferentes reacciones entre los usuarios acostumbrados a la línea de comandos y algunos tachando el uso del mouse como un juguete. Continuaremos hablando de la década de los años 90. Linux apareció en esta década. Este fue un sistema operativo que al parecer es una versión mejorada de Unix, basado en el estándar POSIX. Un sistema que en principio trabajado en modo comandos, hoy en día dispone de ventanas gracias a un servidor gráfico y a gestores de ventanas como KDE, GNOME, entre muchos. Recientemente GNU Linux dispone de un ampliativo que convierte las ventanas en un entorno 3D, como por ejemplo Beryl o Compiz, lo que permite utilizar Linux de una forma visual atractiva. Si nos vamos al año de 1998, nos encontramos con el lanzamiento oficial de Windows 98, que como ya lo mencionamos, este es un sistema operativo gráfico que vino a reemplazar el sistema operativo de Windows 5. Si nos vamos al siguiente año, en el año de 1999, nos encontramos con React 2, es decir, React Operating System, que fue un sistema operativo de código abierto destinado a lograr la compatibilidad binaria con aplicaciones de software y controladores de dispositivos hechos para Microsoft Windows NT versiones 5 en adelante, que fueron Windows XP y sus sucesores. Por último, hablaremos de los años 2000. Empezando el milenio, pues se dio el nacimiento de Windows ME, que quiere decir Windows Millennium Edition, que fue aproximadamente entre los años 1900 y 2000. Después de esto, pues vendría ya en 2001 el nacimiento de Windows XP. Windows Experience es una versión de Microsoft basada en Windows 2000 y con importantes mejoras. Fue lanzado al mercado el 25 de octubre de 2001. Este sistema en agosto de 2012 tenía una cuota de mercado de 46.33% y fue superado por Windows 7, que ya tenía 46.60% de cuota de mercado, y en diciembre de 2013 presentaba 500 millones de ordenadores. Si nos vamos al año 2009, nos encontramos con la salida de Windows 7 al mercado el 22 de octubre de este año, dejando atrás a Windows Vista, que tuvo innumerables críticas durante el poco tiempo que duró dentro del mercado. Siguiendo con el año 2012, nos encontramos con Windows 8, que es una versión de Microsoft Windows, que es una línea de sistemas operativos desarrollado por Microsoft para uso de computadoras personales, incluidas computadoras de escritorio en casa y de negocios, computadoras portátiles, netbooks, tablets, servidores y centros multimedia. El principal cambio es la polémica decisión de eliminar el menú Inicio. Existe desde Windows 95 como estándar de facto
en cómo presentar aplicaciones en interfaces gráficas. Y ya por último nos encontramos en el año 2015 Windows 10. Es una plataforma tan completa que no hubo necesidad de pasar por el 9. El nuevo sistema operativo tiene las mismas funciones táctiles, un menú de inicio personalizable con las aplicaciones y documentos más importantes y la mejor asistente digital que se ha visto, que es Cortana, que pues ya muchos conocemos. Y este es el último sistema operativo que hasta hoy en día pues ha salido. Y pues ya por último podemos decir que la evolución de los sistemas operativos ha venido siendo continua y pues ha venido siendo de menor a mayor. Solamente nos queda esperar a que el futuro pues nos sorprenda con mayor innovación dentro de estos sistemas y pues esperar a que esta década que nos avecina, que es el 2020, pues nos sorprenda con diferentes cosas. Nada, me queda despedirme de ustedes y decirles que le den like y se suscriban al canal para traerles más contenido.